dentro de lo cual fue construyendo lo que le podríamos llamar su Anel Mapun, o su proceso de constitución como sociedad ancestral en una historia larga, ¿cierto? Y que se extiende de todo su proceso de construcción, de elaboración de su lengua, de su Kimon, de su Rakizuam, de su Ngalam, a lo largo de todo este proceso de historia larga, que va a constituir las bases para lo que se le denomina después una historia corta, que tiene que ver con el proceso de conquista. Cuando hablo de historia larga me estoy refiriendo más allá de 12.000, 13.000 años, y la historia corta que va desde el proceso de conquista. Entonces, en este proceso de conquista, la sociedad mapuche ha tenido distintos momentos de encuentro y también de diálogo, primero con la sociedad hispana colonial, que hemos ido reconociendo a través de la historia, y esta fase de negociación constante que se ha dado a través de los parlamentos, ¿ya? Y en esos parlamentos se han ido reconociendo, por ejemplo, la existencia de las MAPU, ¿cierto? Como el modelo, ¿cierto? Como las normas que van organizando y van dándole vida a la sociedad. Y entre ellos aparece también esta idea de la definición de los territorios. Los territorios que primero aparecen como reconocidos ya en el año 1593 en los parlamentos, aparece como reconocidos los Ayarewe, reconocido también los Rewe, que después reconoció también los Lof, y finalmente, posterior al Tratado de Quillín, comienza a aparecer entonces la idea de los Futalmapu con distintas denominaciones, Futalmapu, Butalmapu, Butanmapu, etc. Lo que está demostrando en el fondo la organización que la sociedad mapuche se dio en el pasado. Y por tanto, en cada uno de estos parlamentos hubo la participación de los Apogelmen, también la de los Lonco, de distintos Lof, de los Ayarewe. Estas alianzas territoriales que se fueron dando posteriormente y que se reconocen ya en los parlamentos. Entonces, allí es importante ir viendo cómo la sociedad mapuche se constituyó, hizo su Anel Mapun como una sociedad autónoma, que fundó sus bases en la historia larga y que después le ha servido a lo largo de toda la historia para ir haciendo estas relaciones con los estados nacionales y con el elemento de la conquista. Después ya sabemos que en el periodo del Estado mismo aparece el tema de las organizaciones mapuche, de nuevo para defender su Anel Mapu, para defender su autonomía. Después va apareciendo en otro momento la dictadura, el surgimiento de nuevas organizaciones, un poco distintas a las que surgieron en 1910. Y después el Estado viene apareciendo entonces con distintas propuestas, y entre ellos los llamados diálogos que ha establecido con el pueblo mapuche, cuando en realidad quienes han discutido en estos diálogos con el Estado normalmente somos entre nosotros, y la gente del Estado toma nota sobre aquello. Entonces, en este proceso, breve relato histórico, es que hoy día estamos de nuevo en un momento histórico en el cual hay una visión distinta hoy día con los llamados escaños reservados, en el cual estamos contando con los huequeche, con las personas que hoy día de alguna manera están postulando esta representación. Y de ahí que entonces nos interesa esta conversación con ustedes y con la audiencia en general, que vaya también teniendo la información acerca de los posicionamientos que se van a ir construyendo en este proceso. Así que eso ha sido la invitación, Puché, a los representantes, a Carmen Caifil, a Vanessa, que veo por aquí, y a los otros Peña también que están representando tanto a este Futalmapu, que es en el Huinca Zungún, que tiene que ver con la región de los ríos y la región de los lagos. Así que ahí, en este sentido, lo que nos interesa compartir particularmente un poco la visión en qué consiste este proceso constituyente, cuál es la visión que se tiene desde los territorios o desde los Futalmapu, cómo se van constituyendo también estas alianzas que señalé, que también son históricas en la sociedad mapuche entre los distintos representantes. Así que esa es la idea de la conversación para hoy día. Entonces, la primera parte, esperamos una exposición de cada uno de nuestros invitados, de la ñaña Carmen Caifil, de la ñaña Vanessa Guayquimilla y del otro invitado que luego seguramente aparecerán en pantalla. Así que ahí
En este momento, para iniciar nuestro tragüén, le doy la palabra a la ñaña Carmen Caifil. Puede tener unos 15 minutos para su presentación, para que alcancemos la presentación de los otros postulantes y después una ronda de preguntas. Feliz ñaña. Mai Compuche, Mañún, Lamien, Desiderio por la invitación. También saludar a todos los presentes. En cuanto a la presentación, bueno, mi nombre es Carmen Tomasa Caifil Caifil, Ticalhue Mapumeo Ñitugún, Fallante, San José Guarría, Los Ríos, ¿ya? En este caso voy como candidata constituyente por los escaños reservados de Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Sin perjuicio de eso, uno, al ser una candidatura nacional, evidentemente terminaría representando a todo Huelmapu si llego a ser electa. Dicho esto, señalar que en cuanto a... Soy originaria de Ticalhue, un sector del Huincul Mapu de acá de Mariquina. Pertenezco a la identidad Valle, y también con influencia lafkenche por el apellido de mi padre, Tripailaf. En cuanto a mi formación académica, evidentemente la hice en el territorio, en Calquinco, Mapu, donde también ese lugar he recibido la formación espiritual en el Ñatuba, ¿ya? Más allá también la formación familiar que nace desde el mismo territorio. Como todo joven o niño de esa época, estudié en un colegio rural, unidocente, y posteriormente me tuve que trasladar hacia el lugar más cercano, que en este caso era Mariquina, San José, la Mariquina, para cursar séptimo y octavo y posteriormente la enseñanza media. Posteriormente realicé la enseñanza superior en la Universidad Austral de Valdivia, donde estudié la carrera de Derecho y hoy día estoy titulada y ejerciendo libremente la profesión en causas civiles, de familia y también como contraparte del Estado cuando así me lo solicitan. En cuanto a mis vivencias, evidentemente más allá también de vivir en el territorio, he tenido fuerte vinculación con las organizaciones sociales, a nivel organizacional, porque desde pequeña acompañé a mi padre y posteriormente también con, ya propiamente al realizar o al ejercer más bien la profesión, evidentemente hice un acercamiento con la coordinación de Mariquina con la finalidad de contribuir en el proceso de información hacia los territorios y evidentemente en esa labor también hacerlo fuera de la comuna de Mariquina, ya en otros territorios de Los Ríos, entre Lanco, Valdivia, por nombrar algunos. ¿Qué me motiva este proceso constituyente? Evidentemente, siento que hoy día es una oportunidad para plantearse una nueva estrategia, ¿ya? Una nueva estrategia que evidentemente debiese hacerse cargo de aquellas demandas históricas que existen como pueblo y evidentemente con la finalidad también de que se nos reconozca y revalore como una primera nación preexistente al Estado, ¿ya? En ese sentido, desde la candidatura, la cual está compuesta por quien habla y también por Victorino Antilles Ñanco, que es un lamien del territorio de Antilhue Mapu, de la comuna de Lanco, ambos de la región de Los Ríos, evidentemente tenemos como prioridad el reconocimiento de esta condición de una nación preexistente al Estado y consigo de los derechos colectivos que tenemos como tal. Para ello es prioritario también entender que aquí no pretendemos regular nada que tenga que ver con el territorio, puesto que ahí cada territorio es el encargado de hacerlo. Sin embargo, tenemos, o quienes vayan a proceso constituyente, al menos así lo hemos entendido desde la candidatura, tienen que zanjar, o tenemos que zanjar, qué competencias tendrá el Estado en nuestra forma de vida y sobre todo en esa relación que tenemos como pueblo para con el Estado. Y ahí surge la necesidad también de especificar que aquí lo que se buscan es mecanismos de participación y el reconocimiento de otros derechos que hagan entender que no solamente somos un pueblo, sino que tenemos un planteamiento, una forma de vida distinta, que hoy día, a la luz de la legislación vigente, no se considera. En ese sentido, también es importante
hablar de los derechos territoriales, puesto que es una gran demanda de Wallmapu, histórica a lo más, y este proceso podría ser una solución o dar una solución a dicho conflicto en la medida que quienes vayan al cargo entiendan que es una prioridad regular aquello. Y en ese sentido, entendemos primero el concepto de territorialidad vinculado al concepto de Mapu, que es mucho más integral, evidentemente, y consigo lo elevamos a la categoría de interés general, con la finalidad precisamente de establecer un mecanismo de protección que en el mejor de los casos incluso nos podría permitir la expropiación en aquellos casos de negacionismo de las tierras usurpadas, ¿ya? Evidentemente esa tesis es un poco, quizás para quienes no comprenden aquello, es un poco abrupta, pero es necesaria plantearse porque evidentemente son casos extremos, pero son varios dentro de Wallmapu y por tanto hay que tener planteamientos claros en ese sentido. Evidentemente para nosotros también es vital señalar que se requieren precisamente de entender que hoy día no solamente se deben proteger los espacios aislados, por ejemplo, las aguas, sino en su conjunto. Y en su conjunto porque existe una diversidad que hay que proteger y por tanto para nosotros los recursos naturales son una prioridad. Y en ese sentido, y esto tiene que ver con una segunda idea que surge, que hablar de los derechos de la naturaleza, ¿ya? Y en este punto, que se relaciona evidentemente con los derechos territoriales, evidentemente planteamos primero que se debe cambiar el paradigma de un país que habla del extractivismo como su principal fuente de ingresos, sino que se deben concebir también esta idea de proteger y reconocer que existen estos espacios o estos recursos naturales que tienen toda una connotación cultural para los pueblos. Y digo los pueblos porque evidentemente el mapuche es uno más de los que coexisten en este territorio que llamamos Chile. También señalamos que es necesario, a la luz de esto, no solamente establecer derechos que apunten al ser humano, sino también establecer mecanismos, un principio básico a la luz de todas las zonas de sacrificio que existen en el territorio, que tiene que ver precisamente con hablar del principio de reparación del daño causado en aquellos casos de daños ambientales o como se le llama técnicamente como zona de sacrificio. Evidentemente, si el Estado en algún momento tuvo la idea de fomentar, por ejemplo, la inversión o beneficiar o bonificar, en el caso del decreto 701, que permite las plantaciones forestales, una de las grandes problemáticas que existe en Wallmapu, evidentemente el Estado quien debe asumir la carga precisamente de bonificar en este caso para la reconversión a un bosque nativo. Yo creo que es una necesidad, por tanto, evidentemente hay que apuntar hacia allá y evidentemente eso llevaría políticas públicas que apunten hacia establecer mayores lugares, cosa que la armonía que hoy día está quebrantada completamente en Wallmapu, precisamente por estas plantaciones u otros proyectos de inversión, evidentemente vuelvan un poco más a su equilibrio natural. También es importante que se reconozca los espacios y precisamente esta idea distinta que tenemos como pueblos, entendiendo que tiene aspectos culturales que evidentemente no son concebidos por la generalidad, atendido el desconocimiento. Y en ese sentido entendemos que la mejor forma de no generar un quiebre entre estas ideas es que los recursos naturales que existan en los territorios sean y estén a cargo de los propios territorios, ¿ya? O de las comunidades, como le quisiéramos llamar al órgano, que trate de plasmar en este caso la idea de una especie de un control territorial sobre un punto determinado. También es importante la revaloración de nuestras organizaciones propias y precisamente también de los sistemas de salud propia y de educación propia. Nosotros lo que propendemos es precisamente establecer esta idea de que quienes estamos mejor posicionados para administrar lo nuestro somos precisamente los pueblos. Y en esto habrá que establecer
marcos o territorios determinados, que en el fondo es reconocer la existencia de estos territorios porque ya están determinados desde antaño, y evidentemente dotar en este caso al Estado de algunas prerrogativas que pudiesen tener, y las otras quedan al libre albedrío de cada territorio para así respetar también las particularidades de cada lugar. También es importante señalar que así como hoy día hay un grupo que va por escaños reservados, deben establecerse otros mecanismos de participación y el reconocimiento de derechos políticos también que tenemos como pueblo, puesto que nosotros, como ya hemos señalado, estamos mejor posicionados para determinar nuestras formas de vida en el futuro, nuestros fines y nuestros intereses. Y en ese sentido, los mecanismos de participación fuerte, a nuestro juicio, son una clave para entender esto y hacer un poco más armónica la convivencia entre un pueblo y el Estado. Y para ello apostamos a algunos mecanismos, entre ellos a la iniciativa legislativa popular, que apunta en este caso a que seamos los pueblos quienes determinemos qué leyes nos van a regular en el futuro. Evidentemente habrá que establecer el mecanismo para que ello funcione, pero es un ejercicio que hay que ir afinando. También es importante esta idea de gobiernos locales que se plasman precisamente en la idea de establecer o fortalecer los propios territorios. Estas son algunas de las ideas que circulan, al menos en nuestro programa de trabajo que hemos presentado en el CERVEL, y que se van a ir afinando en la medida que sean los propios pueblos quienes deciden observar el proceso y las ideas planteadas desde esta candidatura. También señalar que fuera del proceso constituyente mismo, para nosotros es importante establecer también que deben haber formas fortalecimiento territorial que debe ir acompañado de este proceso. En ese sentido, es importante hacer redes y reencontrarnos entre los territorios y también replantearnos internamente algunos puntos de vista, puesto que así vamos a poder definitivamente establecer o tomar mejores decisiones con miras a la preservación cultural, que hoy día debiese ser lo que nos mueva en el futuro. ¿Por qué se los digo así? Porque si seguimos con las normas que hoy existen, precisamente vamos a terminar aniquilados culturalmente y consigo perderemos todas las prerrogativas que tenemos como pueblos o como primeras naciones, puesto que el día en que uno deja de ser mapuche o deja de pertenecer a una colectividad que pudiese ser otro pueblo, evidentemente pierde todo argumento para exigir derechos colectivos distintos. También, y como un ejercicio, por tanto, hemos entendido que el proceso constituyente, que es la forma de ir a un cargo, a través de un escaño, ir a un cargo de influencia en los años venideros, también debemos sacar algunos aprendizajes, tanto en cuanto al fortalecimiento que ya me he referido, pero también la posibilidad de plantear en la discusión, porque hoy día nadie nos va a poder vetar aquello que históricamente ha sido silenciado por los grupos de poder y muy especialmente por los medios de comunicación. Hoy día tenemos la oportunidad histórica de plantear las demandas y también los problemas que existen en los territorios, y en ese sentido resulta relevante también que este proceso vaya acompañado de una voz o una voz generalizada que apunte precisamente a recalcar aquello o el lado humano que tienen los conflictos. Y en ese lado humano me estoy refiriendo precisamente a situaciones como la criminalización de Wallmapu, en donde no se explica cuáles son las causales de fondo que nos llevan hacia aquello que realmente vende la televisión o los otros medios de comunicación como prensa escrita o también las radios de emisora. También, evidentemente, hay que hacer valer que, si bien es cierto, tanto Puleufu como las otras partes del territorio nacional son territorios ricos culturalmente, evidentemente hay que asumir un rol activo y un rol activo en la toma de decisiones. Por tanto, vemos este proceso como una estrategia distinta a este tiempo y que evidentemente quizás hace 5 años atrás ni siquiera lo hubiésemos considerado. Sin perjuicio de eso, encontramos que hay que hacer un tremendo trabajo y esfuerzo argumentativo para que nuestros planteamientos evidentemente sean escuchados al momento de la discusión. Porque hoy día la guerra, entre comillas, o el Weichan de este tiempo es precisamente
son las ideas y la forma de cómo podamos defender esas ideas. Entonces, en ese sentido, esos han sido planteamientos generales que hemos tenido y evidentemente para nosotros, hoy Carmen y Victorino, que somos la candidatura, la cual en estos momentos solamente estoy yo aquí en este espacio, evidentemente entendemos que somos la cara visible de un movimiento que está detrás y que entiende y comprende y comparte precisamente la misma idea de este grupo humano que ha levantado un trabajo colectivo acá en Los Ríos. Eso sería lo que pudiese agregar a esta presentación, porque también señalar que como cualquier candidatura, evidentemente nos mueve precisamente igual las ideas transversales que nosotros establecimos en nuestro programa, que evidentemente son una especie de reciprocidad para con el pueblo chileno que se alzó el día 18 de octubre y los días venideros, en los cuales costó la vida de personas, las mutilaciones de otros y precisamente el encarcelamiento de otros tantos. ¿Y por qué decimos esto? Porque en realidad nosotros también adherimos a aquellos planteamientos que surgen desde las demandas ciudadanas, a las cuales algunos de nosotros o varios también participamos. En ese sentido, no vamos a hacer grandes esfuerzos en estos momentos de especificar aquello, porque evidentemente es una prioridad desde la candidatura crear argumentos plausibles para que evidentemente en la discusión podamos representar bien y conseguir los contenidos mínimos que a nuestro juicio son relevantes por los cuales decidimos ir también al proceso constituyente. Eso sería lo que pudiese agregar por el momento. Lamien. Feliz ñaña. Chalto bay tami tunggu tami ngetram kawin. Fula rulel payahin ta tunggu tayin ñaña Vanessa. Feliz ñaña Vanessa. Fula mi nentami tami ngetram. Mari Lamien, Mari Compuche, Inche Vanessa Guayquimilla Pinay. Les saludo cordial y afectuosamente y muchas gracias por invitarme a este espacio. Si escuchan unos ladridos es porque tengo hartas mascotas. Acá tengo 4 pastores y no he encontrado mis audífonos, así que ojalá que se escuche bien. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Ya, de acuerdo. Muchas gracias por la invitación. Creo que este es un espacio para crear, para también articularnos como pueblo y también para tener visiones unificadas respecto a los procesos históricos que se están llevando a cabo. Quiero partir, bueno, con mi presentación contando en resumen quién soy. Yo soy una mujer que nació en el territorio de Lanco. Mi padre es Francisco Guayquimilla Meliú, y mi madre es la profesora Jacqueline Pinochet Novoa. Yo provengo de una familia de esfuerzo, trabajadores, pese a que mi madre ostenta un apellido que a veces causa prejuicios, uno no elige el apellido, pero lo que puedo decir de mi madre es que mi madre es una mujer de luchas sociales, es una mujer educadora, actualmente tiene un cargo de jefatura en UTP y es cercana a nuestra cultura, siempre ha valorizado en nuestra cultura, tiene marido e hijas que ama profundamente y que ella se siente además una mujer mapuche. También ha colaborado en la parte educativa con ese sentir y también desde siempre ha participado en nuestras actividades tradicionales y también religiosas. Así que eso lo puedo decir en este momento. Yo soy originaria del Lofcalquinco-Mapu, mi territorio ancestral se encuentra en ese lugar, ahí hicieron la vía mis ancestros, ahí está su historia y ahí está todo mi cupal. Me debo decir que me siento muy orgullosa de pertenecer al linaje Guayquimilla, Meliú, Curín, Manquehual, Sayago. Debo decir que mis ancestros fueron también violentados en ese lugar y despojados de sus territorios. Yo sé la historia completa y también sé todo lo ocurrido porque yo me crié con mi abuelita Sofía Meliú Buenumilla.
sé perfectamente todo lo que ocurrió y ella me entregó una base sólida de valores principalmente y de historia también y de experiencia. Creo que ella fue la maestra de mi vida y yo quiero seguir su legado. Quiero decir además que recuerdo esta ancestra porque fue la matriarca de mi familia, fue una profesora normalista de ese sector, fue una profesora que se trasladaba a caballo con con condiciones climáticas desfavorables, pero se trasladaba para entregar el mensaje y el mensaje era la educación, el mensaje era entregar eso con amor y creo que lo hizo bastante bien porque todos me han dicho que fue una mujer importante en el territorio de Calquinco, ya que ella abrió la primera escuela rural en Calquinco Bajo junto a su padre, dejó un legado allí, después se trasladó a Tripayante también para ser profesora rural y posteriormente se trasladó acá donde vivimos por muchos años, acá en el pueblo, en la comuna de Lanco. Yo provengo de una familia de maestros. Creo que mi familia y en especial las mujeres desde siempre han reivindicado la lucha femenina. Creo que las victorias femeninas han sido el voto, por ejemplo, ser profesionales también en aquella época era bastante difícil. Mi abuelita lo consiguió y yo creo que de ahí parte todo. Yo soy una mujer de ese linaje y de luchas también que en este momento está colocándose a disposición de un pueblo solo para servir, para entregar un mensaje, para hacer justicia, esa justicia ancestral y esa justicia tan necesaria, ¿verdad? Quiero decir además que, bueno, yo me eduqué en Lanco en escuelas públicas. Lo digo porque es necesario también fundamentar esto, porque todas las luchas sociales tienen que ver con no hacer diferencias desde el lugar donde se nace. Y creo que en el modelo que vivimos actualmente ya se hace una diferencia. Estudié en una escuela pública acá en Lanco y a los 15 años tuve que irme a Valdivia por una mejor calidad de educación. También sufrí un desarraigo, pero es algo que tuve que hacerlo para obtener un título profesional. Creo que en Valdivia estuve creo que en los mejores años viví en Valdivia, ya que ahí pude también a esa corta edad estar en un ballet de danza, gracias a mi esfuerzo, estuve ahí me gusta la parte artística y estuve en un ballet al menos unos 4 años, donde se me enseñaron algunas técnicas y donde yo después pude hacer ser una profesora y ser una monitora de danza acá en la comuna de Lanco. Y también trabajé 10 años siendo profesora y monitora de danza en colegios en Ciruelos y también en Ailín. Trabajé acá en Lanco, lo digo porque como mi familia es de docentes y de maestros, yo también me he dedicado a la docencia y a ser monitora y a hacer esa labor y creo que parte de mis resultados son el año 2006, donde yo trabajé con unos niños como monitora de danza y logré colocar el nombre de Lanco en un nivel nacional. Soy una mujer de disciplina y de esfuerzo y si me enfrento a desafíos los llevo hasta el último para obtener el mejor resultado. Creo que dejé un legado gracias a esa entrega en el mundo artístico acá en Lanco y bueno, me dediqué muchos años a eso y posteriormente estudié Derecho en la Universidad de San Sebastián y también ahí tuve un gran reconocimiento por ser la mejor alumna de mi carrera y por salir con distinción también en mi examen de grado. Creo que también ahí lo menciono porque demuestra que yo soy una mujer disciplinada y también perseverante. Creo que desde ahí y desde hace mucho tiempo antes yo había recuperado mi ser del origen. Debo decir que a mí no me transmitieron la lengua producto de toda la violencia que se vive en este estado. Yo nací sabiendo que tenía un apellido mapuche, conocía la historia de mis ancestros, pero no tenía mi lengua madre. Pero ahora que reflexiono digo que eso no fue mi culpa, es producto de las políticas estatales discriminatorias hacia nuestro pueblo y yo no las supe, pero posteriormente he trabajado para poder reivindicar esos derechos. Y me gustaría que los niños que nacen en el futuro sepan realmente quiénes son y no se les despoje de lo más importante, que es su cultura y su identidad. Yo he tenido que hacer un proceso un esfuerzo muy grande por reconstruir todo ese saber ancestral. Ya hace muchos años lo estoy haciendo. Yo pertenezco a una comunidad mapuche de acá del territorio de Lanco que se llama Nehuenche.
Y hace muchos años ya vengo recuperando esa identidad, trabajando en mi comunidad por ello, vinculándome a autoridades ancestrales acá del territorio, a loncos, para recuperar también mi rogativa, mi espiritualidad. También he hecho cursos de Mapu Zungún por lo mismo, porque para mí existe una necesidad de sanarme, de volver al origen y de identificarme y ver cuáles son mis características. Creo que acá en este territorio uno nace totalmente como dominado, se le instauran parámetros o paradigmas y se dan imposiciones también de todo tipo a nivel religioso, también cultural, también de la lengua. Por lo tanto, yo fui producto de esa asimilación forzada que se ha hecho con nuestro pueblo en cierto modo, y he tenido que hacer esa reconstrucción. La he hecho con mucho orgullo porque siento el llamado de la Mapu desde hace mucho tiempo, y lo he hecho con amor, y creo que el resultado ha sido bastante fructífero, porque ahora puedo decir que he asumido un liderazgo importante desde las bases, y que lo he venido abordando y trabajando desde hace ya varios años. Creo que el proceso que vivo ahora como abogada desde el planteamiento territorial ha sido importante, conocer todo lo que se vive en los territorios. Creo que puedo hacer en este momento el recorrido de mi territorio ancestral está siendo destruido por la industria extractivista y forestal. Y también puedo hacer un recorrido en Lanco, que vive también la misma situación. Y bueno, y en Panguipulli también se vive el mismo extractivismo, ya no solo con la industria forestal, sino que también con las hidroeléctricas y con el recurso hídrico. Llego a esa comuna de Panguipulli hace 3 años y medio, y ahí me encontré con estas problemáticas que les menciono, con las problemáticas de los territorios, con las problemáticas del extractivismo, de hidroeléctricas, del recurso hídrico, y también con las problemáticas de la industria inmobiliaria. Yo llegué a trabajar a Panguipulli y enseguida me vinculé con comunidades mapuche, ya que me conocían desde hace ya varios años, porque yo he participado en labores informativas en comunidades, dando a conocer la incorrecta aplicación de la ley antiterrorista hacia nuestro pueblo, y también he participado en las últimas consultas indígenas que se han hecho. Por lo tanto, en Panguipulli ya muchas personas me conocían, y cuando trabajé ya desde mi oficio, desde abogada, desde mi profesión como abogada litigante, ahí las comunidades me han pedido que yo pueda llevar causas adelante para defender la tierra, para defender el hábitat, para defender la existencia de nuestro pueblo y la supervivencia también como colectivo. Y he asumido esas causas con mucha entereza, ya con un mayor conocimiento intelectual y profesional y técnico, ya que yo también tengo una especialidad en derecho indígena y territorio. Por lo tanto he tenido que aplicar todas esas herramientas para defender las causas mapuche del territorio de Panguipulli, y además lo he hecho desde mi raíz más íntima, sabiendo que yo soy una mujer originaria ligada a la tierra, y que también siento ese mandato desde lo más profundo de mi ser. Y también he escuchado mucho a las personas que están en los territorios, he visto sus contextos y me he empapado de eso. Por lo tanto, todas las defensas que yo he ejercido en el territorio de Panguipulli lo he hecho a partir de esas bases ancestrales más íntimas mías, también con el amor que le tengo a la causa, y también desde el punto de vista técnico. Creo que he tenido un buen resultado, un buen reconocimiento, porque he logrado que las comunidades en resistencia se queden allí, haciendo el ejercicio del derecho territorial, defendiendo el derecho territorial ancestral en base al Convenio 169, en base a la Declaración de las Naciones Unidas, y de todo el aparataje y de los instrumentos internacionales que tenemos. Lo he hecho en la Corte Suprema, y también he ganado juicios. Creo que esa base me ha dado el respaldo de las comunidades, me ha dado la experiencia y la seguridad también en lo que hago y en mi trabajo. Y también, aparte de defender esas causas mapuche, también territoriales, también he defendido a procesos criminales, porque yo también tengo una especialidad en derecho penal especial y en litigación. Por lo tanto, también me ha correspondido asumir defensas culturales para aquellas personas que son imputadas por delitos de usurpación principalmente,
y que son dirigidas hacia nuestro pueblo, hacia los líderes de nuestro pueblo, porque ahí también se entiende que se vive una criminalización hacia los líderes y hacia aquellos que se levantan por las luchas sociales. Yo he tenido la oportunidad de defender a Huerquén, a machis de mi territorio, porque han sido criminalizados por levantar la bandera de lucha y por hacer la resistencia en los territorios, y yo he tenido que realizar defensas culturales también con buenos resultados. Creo que el derecho penal ve la parte más cruda del acontecer de la cotidianeidad, y creo que también tengo la visión de defender esta presunción de inocencia y la libertad, porque creo que el Estado siempre ha violentado, ya ha defendido más los intereses privados y extractivistas que los intereses del pueblo. Tuve un acercamiento cuando hice mi práctica profesional a un caso emblemático de este país, donde estaban como imputados machis y distintas personas de mi pueblo, y me pude dar cuenta que también el aparataje estatal ejerce distintos tipos de coacciones para a veces obtener ciertas declaraciones, y también se ejercen a veces montajes, y creo que eso es muy preocupante, porque si estamos en un Estado debe ser de derecho y se debe llevar todas las investigaciones con rectitud, y la ley debe ser aplicada en forma correcta, y creo que para nosotros ser mapuche, el nacer mapuche siempre tiene un sesgo discriminatorio, y creo que nacer mapuche significa que nos traten como terroristas y también que te puedan matar por la espalda, y que también los procesos judiciales que se llevan a cabo, también se aplica la ley antiterrorista a un mapuche y a un chileno no se le aplica esa ley. Por lo tanto, dentro de todo lo que he visto de mi historia de vida, de la historia que me contaron mis abuelos, de mi recorrido por el derecho, de las causas que he visto desde el observar mis territorios, creo que de ahí me he hecho la imagen general de todo lo que ocurre, y estoy en este minuto y en este momento de la historia para exigir esa justicia que han reclamado y que clama la tierra y que clama mis ancestros. Creo que el motivo principal por el que yo asumí este desafío es porque las bases así lo han solicitado, porque tengo un resultado y experiencia en causas mapuche, un resultado de base, y también tengo un cupalme que también me enorgullece, y una base de valores. Creo que esos dos elementos la gente los ha visto y ha depositado la confianza en mí desde distintos territorios, también autoridades ancestrales, y yo lo asumí, la verdad es porque es una emergencia y porque he sentido el llamado de la MAPU. Creo que a la tierra se le está destruyendo, la tierra creo que tiene muchos dolores, y también creo que como humanidad lo estamos haciendo pésimo. Por lo tanto, llegó la hora de la justicia, llegó la hora de sanar, y si nosotros como originarios tenemos ese mandato y tenemos esa vinculación con nuestra madre, no nos queda otra opción que salir en su defensa, y yo creo que mi mejor herramienta en este momento es el derecho, para que yo pueda defender la tierra y para que el nuevo modelo y la nueva fórmula de convivencia que se cree instaure como principios básicos la sanación de la tierra. Me refiero a que la tierra sea, y a los recursos naturales, y a la tierra sea sujeto de derechos la naturaleza, y consecuentemente con ello, si defiendo la tierra, al agua y los recursos hídricos, voy a defender la dignidad de mi pueblo mapuche y de los pueblos en general. Creo que la tierra es el fundamento principal de nuestra existencia. Si defendemos a nuestra madre, defendemos a nuestro pueblo y defendemos nuestra supervivencia como humanidad. Y no solo ayuda a los originarios, a los mapuches, sino que ayuda también a todos los chilenos y chilenas y a todos los pueblos que habitan en los territorios. Creo que es una emergencia que nuestro pueblo se levante de esa forma. Bueno, y también quiero comentar respecto de los principales lineamientos que nosotros queremos con mi compañero paritario, que no sé si está en este momento, que es el Lamien Lincoln Mankelipe, que es un asistente social, es
trabaja en la municipalidad de Lanco y es nieto de Lonco. Él se crió con su abuelo, al igual que yo, me crié con mi abuela, compartimos ese conocimiento ancestral y esa historia en común, y con él he hecho un equipo paritario donde como jóvenes hemos aportado a distintos territorios a también levantarnos y a que este proceso, aparte de hacer la reivindicación de los derechos, ¿cierto? También apuntemos a reconstruir nuestra nación, porque nosotros estamos pidiendo eso y estamos motivando a las personas, estamos despertando para que desde los distintos territorios entreguemos un mensaje potente y una visión unificada como pueblo que somos, para hacerle frente a los grandes poderes económicos y a las grandes desigualdades. Creo que la unión de los pueblos es lo que va a hacer la diferencia en este momento de la historia, y es mi llamado también, ha sido así expreso hacia mi pueblo mapuche, de que nos unamos, tengamos el kimono y nos unamos para hacerle frente al extractivismo y a los grandes devastadores. Creo que es necesario que mencione cuáles son los principales lineamientos que tenemos como candidaturas de estos territorios, y ellos dicen relación al menos con 3 principios que son básicos, que es la dignidad humana, que es la igualdad material y que es la libertad también. Lo menciono, esos 3 pilares se fundamenta todo, porque actualmente todos sabemos que vivimos en un estado donde existe una desigualdad absoluta, donde la riqueza se concentra en el 2% de la población y donde también el poder se concentra. Y creo que la dignidad humana es clave en este minuto, porque debemos asentar mínimos básicos. Una persona al nacer debe tener mínimos básicos, y ello dice relación con todos los derechos que son comunes a todos, que tiene que ver con el acceso al agua potable, que tiene que ver con una salud digna, que tiene que ver también con una educación, también con una vivienda, y con una vivienda también digna que se adecue a los estándares mínimos, y también con pensiones dignas. Y también decir que esa dignidad humana, teniendo como ese piso, también tiene un techo, que es el techo debiese ser el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y la dignidad humana también se agrega otro ingrediente, y este ingrediente es principal para nosotros, que es el reconocimiento de la existencia de la diversidad de los pueblos que habitan en este territorio. Por lo tanto, es necesario que dentro de estas dignidades y pisos mínimos también se reconozca la diferencia. Y nosotros en este momento, y siempre lo hemos sido, tenemos una identidad diferente que debe ser reconocida, reconocer la existencia de un pueblo diferenciado como es el pueblo mapuche. Juntamente con ello, reconocer esa existencia, reconocer la identidad diferente, y al reconocer esa identidad también reconozco los derechos colectivos que dicen relación con la libre determinación también, y que todo este reconocimiento también permita un ejercicio de nuestros derechos humanos. Ahí parte la dignidad. Creo que la igualdad también transita por los mismos lineamientos, pero que signifiquen igualdades materiales, para que finalmente todo este ejercicio de los derechos decante en las libertades que nuestro pueblo siempre ha tenido. Creo que es importante señalar esos 3 elementos que mencioné: la existencia, reconocimiento de la preexistencia, de la identidad, y esto que permite el ejercicio de los derechos. Ahora bien, para permitir el ejercicio de los derechos de nuestro pueblo, debemos partir con el pilar fundamental de nuestros derechos, y es el reconocimiento para nosotros de pueblo. No es lo mismo decir pueblo mapuche que decir etnia. Nosotros como pueblo vamos a tener que pedir eso en el reconocimiento constitucional, que se reconozca como pueblo mapuche con derechos colectivos, porque los derechos colectivos son en este momento determinantes para la existencia de nuestro pueblo, toda vez que nosotros sin los derechos colectivos no podemos ejercer el derecho a la libre determinación. Son derechos del pueblo en su conjunto, como una identidad y un grupo de personas diferenciadas y con un plan de vida diferente. Por lo tanto, es eso lo que tenemos que trabajar, los derechos colectivos a la libre determinación, y eso significa también que nosotros tenemos autonomías
propias, donde nosotros podemos autogobernarnos y escoger nuestro plan de desarrollo económico, político, social y cultural. Y esto implica también reconocer nuestra nación preexistente con todos sus elementos. Y el elemento de base, ¿cierto?, es el territorio. Y ahí es ese elemento de base territorial y de los recursos naturales, creo que va a ser la discusión más ardua de estos procesos. Creo que si nosotros no llevamos la discusión del territorio al proceso constitucional, todo va a ser vacío porque nuestra cultura se fundamenta en ello. Creo que es importante decir la verdad en este país, reconocer la preexistencia y reconocer también que existan territorios ancestrales y también ejercitar el convenio 169, artículos 13, 14, 15 y 16 en base a estos mismos derechos que dicen relación con formas de reparación, con demarcación del territorio ancestral principalmente, ya que es un problema que a veces nos aqueja porque también nosotros tenemos ciertos instrumentos como títulos de merced, títulos comisarios y todos los instrumentos que aparecen en la normativa, pero en los territorios ancestrales eran aún mayores. Por lo tanto, para mí es base que el Estado se haga cargo de hacer una demarcación, que nosotros colaboremos con ello también, porque eso se tiene que someter a un proceso de consulta previa, libre e informada. Trabajar en ese proceso de marcación de los territorios, que se pueda dialogar en tal sentido, donde nosotros seamos los principales actores de esa demarcación con consultas, de esa reconstrucción, y también, por supuesto, para ver el tema de los recursos naturales que están en esos territorios. Me refiero al uso, posesión, administración de estos recursos, porque vamos a tener que abarcar desde el concepto de hábitat esa reconstrucción y también establecerse, debiesen, así como lo dice la normativa, establecerse mecanismos adecuados para las reivindicaciones territoriales, para los procedimientos. Y esos mecanismos creo que no existen y creo que debiesen regularse los mecanismos adecuados. Me refiero entonces a ver el territorio, los recursos naturales, establecer la demarcación, ver los mecanismos, ver las reparaciones para finalmente que nosotros tengamos nuestros territorios ancestrales, para que nosotros podamos ahí reproducir nuestra cultura y para que nosotros también podamos tomar el plan de vida y ejercer los derechos de autodeterminación. Creo que los paradigmas son opuestos. Tenemos un sistema actual que privilegia el poder del privado versus el interés general, y creo que nuestra concepción originaria de ejercicio del derecho a la libre determinación, de también el ejercicio de los derechos territoriales ancestrales, apuntan a que también debe primar acá un interés general. Creo que ese lineamiento se ha perdido actualmente. Creo que se debe disciplinar el poder privado y debemos transitar hacia un interés general, y ahí nosotros tenemos con nuestras bases territoriales y todas nuestras visiones, visión de pueblo, ya sea el elemento también de los distintos elementos que componen una nación. Me refiero a los derechos lingüísticos que deben tener un auge y deben tener un reconocimiento especial y un fortalecimiento. Nuestra medicina también intercultural, también debe reconocerse nuestras propias organizaciones políticas. En realidad debe respetarse nuestra autonomía para que nosotros nos podamos reconstruir como pueblo. Creo también que conjuntamente con ello debe llevarse a cabo y debe ser el pilar también para hacerse cargo de todos los tratados internacionales de derechos humanos, principalmente lo que dice relación con nuestras normas, ¿cierto? Con nuestros convenios, que deben ser, ojalá, recogidos completamente en la nueva fórmula de convivencia, pero además debe hacerse carne el principio de igualdad y no discriminación, ya que trabajar en ese principio debe ser no solo nominativo, sino que también debe ser material, y nosotros debemos ser un pueblo donde se equipare la balanza, principalmente por el reconocimiento de nuestros derechos, se equipare la balanza para la igualdad, y la idea es que en estos territorios puedan a futuro existir distintos pueblos dentro de un conglomerado grande, distintos
pueblos que se relacionen de una manera equilibrada y sinérgica, y a esto me refiero que va a decantar en una interculturalidad. Hasta el momento creo que existe un estado asimilacionista integrador y también segregador, que creo que son formas ya obsoletas de cómo se construye una sociedad, y ahora debemos nosotros apuntar a construir sociedades con bases identitarias, teniendo en consideración también los contextos de las personas, ya sea a niveles también locales, también a niveles regionales y también a nivel de pueblos originarios. Teniendo claro esos contextos, creo que se puede hacer un mejor ejercicio de los derechos, respetando esas identidades diferenciadas y también con una retroalimentación desde los distintos pueblos. Nosotros también exigimos respeto, y creo que ese reconocimiento va a decantar en todos estos componentes que yo les puedo mencionar. Por cierto que para llevar a cabo todos estos procesos entran muchos intereses en colisión. Por ejemplo, me refiero a la propiedad privada, que debe equilibrarse también con estos intereses generales. Creo que en este momento, y me voy a referir puntualmente al tema del recurso hídrico, si bien es cierto, es un bien nacional de uso público, pero se han constituido derechos privados sobre nuestras aguas y nuestros ríos. Por lo tanto, ahora debemos apuntar a una fórmula de convivencia que también respete nuestros derechos consuetudinarios. Y me refiero a derechos consuetudinarios porque son derechos ancestrales, de uso ancestral, que deben primar como derechos humanos por sobre los intereses privados y extractivistas. Creo que el modelo debe hacerse cargo de nuestras demandas ancestrales, y principalmente ese va a ser uno de los focos que esta candidatura y este equipo y toda la gente a la que nosotros representemos, al pueblo nación mapuche, si es que así Dios lo permite. Si nosotros recuperamos los derechos consuetudinarios ancestrales, creo que es posible recuperar nuestros ríos que han sido vendidos, porque debe considerarse el derecho humano internacional que dice que nosotros tenemos derecho a los territorios y los recursos naturales, a su uso y administración. Creo que es importante apuntar allá, ya que sin agua no vamos a poder subsistir, y creo que las bases territoriales deben fundamentarse en la protección de los recursos naturales. Pienso que también las economías deben apuntar a tener una circularidad y una sustentabilidad también. Y creo que debemos construir, como les digo, un Estado que se haga cargo de todos aquellos derechos que nosotros reivindicamos históricamente, y el pilar fundamental va a ser nuestro derecho a las tierras, el territorio y los recursos naturales, y también debemos reivindicar todo lo que a nosotros nos concierne en cuanto a la participación política en los procesos. Creo que en eso se traduce todo nuestro lineamiento. Hay también que podría en este momento profundizar muchos otros temas, pero en eso puedo resumir nuestras propuestas, que tienen una base territorial y tienen una base de hábitat y de libre determinación y de autonomía, para ejercer nuestras identidades propias, el reconocimiento de nuestros derechos humanos, y que esto decante en las libertades humanas que nosotros como pueblo tenemos. Felei, ya, chalto mai también a Trump Canmeo, pero la ambola y enta, vale para el otro que pinta Hilda Buenteo. Vale para ya, Hilda. Camele para Taipei, Eric Vargas. Felei Peñe, Mari. Mari, Monco Taimun, Pupeñi, por la muen, Caño Ruca. En 3 mañana estaba comiendo con Febla Mai, Eric Vargas, Quinchamán, Pimienta y los Mapu, Cataño Ruca, Chamisa,
ina Relón Kawin Lafken, ina Puerto Monguarría. Bueno, un agrado poder saludarles a todos quienes se han dado el espacio de organizar este proceso, esta conversación, este NUTRAM, y también a quienes están o han concurrido a hacer su presentación. Bueno, en primer lugar, indicar que yo voy en la condición de candidato alternativo, como así le puso el servicio electoral, y quien lleva el rol de titular en este caso es nuestra ñaña Hilda Huenteo, quien pertenece a la comunidad de Huequitumao, de allí de sector de Quillón, en la Buta Guapichilhue. Hemos hecho una alianza territorial entre el continente y la isla para enfrentar este desafío un poco en dualidad de género y también para poder en esta alianza histórica y permanente que ha hecho nuestro pueblo nación mapuche, ir identificando y respetando también las identidades territoriales, tanto de aquí del continente como de la Buta Guapichilhue. No sé cuánto tiempo se me asigna en esta primera etapa. Yo recién me pude conectar porque había un problema con el link. Estas cosas. Felei, Fidel, ¿qué me ahí? Ya, Hilda, Mari. Mari, por acá. Hilda Huenteo, hinche Hilda Huenteo. Felei. También tuve problemas por conectarme. Sí, parece que sí, los links aquí hubo que reenviarlos. Felei, ñaña. Bueno, estamos conversando en relación a los constituyentes, la persona que están postulando a constituyente. Nos interesa ver ahí su raquizam, su pensamiento, para que las personas que también están escuchando se puedan informar en qué consiste este proceso. Felei, vamos a contar un poco entonces. Felei, no sé. de ahí seguramente le vamos a dar la escuchan? palabra otra vez al Peñi Eric. El Peñi tenía la palabra. Bueno, yo, Hilda Huenteo, hinché Hilda Huenteo Piñén del Los Huequetrumao, Comunidad Histórica Autónoma. Bueno, yo voy en representación del territorio de la Buta Guapichilhue, nombrada desde aquí de las organizaciones territoriales de base. Para mí también ha sido un desafío importante poder participar en este proceso. Soy una mujer luchadora históricamente, nueva en estas cosas que tiene más que ver también con la política, porque uno tiene que involucrarse en todos los ámbitos. O sea, si bien decimos el pueblo mapuche no tiene una política partidista, pero ahora estamos trabajando sobre bases políticas también, como el Estado nos ha llevado a nosotros a poder plantear nuestras miradas en torno a nuestro territorio, a nuestros requerimientos históricos. Nuestras comunidades han sido luchadoras ancestrales. Creo que fueron una de las 4 comunidades existentes en el territorio chiloé de hace, no sé, del año 1930, ya se vuelven ellos como a reorganizar para armar este nuevo proceso de lucha y de resistencia, porque acá también este territorio fue muy maltratado de alguna manera por la evangelización y todo lo que se dio, la llegada de los grandes huincas a apropiarse del territorio. Se perdió mucho el territorio también, y eso a nosotros nos dejó bastante mal acá en esta zona. Entonces, por tanto, esperamos, como siempre hemos dicho, nosotros luchamos y seguimos luchando por el territorio, que en esta nueva constitución se dé una posibilidad de reconocer estos derechos ancestrales, derechos a la libre determinación, derechos a tener una mejor vida para nuestras futuras generaciones también. Cuando a mí me plantean la idea de ir como constituyente,
fue un poco difícil tomar la iniciativa, porque, ¿por qué? Porque uno sabe que es un gran desafío, que tienes que encontrarte con muchos poderes, también poderes políticos, que siempre nos han sometido, el mismo Estado nos ha sometido, entonces, por tanto, hay que luchar contra todo eso, contra ellos, contra muchas rivalidades que vamos a encontrar. Y para eso, yo cuando me dijeron también dije, bueno, tendré que aprender un poco más de lo que quiero llevar, que es ser la voz de mi gente, pero que también quiero informarme un poco más. El conocimiento que uno trae de sus orígenes ancestrales, en este proceso a lo mejor no va a ser tan requerido, a lo mejor sí, si tenemos fortaleza, sí lo podemos hacer servir, porque de antes nos han dicho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros loncos, nosotros somos los legítimos dueños de la tierra, nosotros nos vinimos a de ningún lado, por tanto tenemos derechos preexistentes en el territorio, y esos derechos no estamos dispuestos nosotros de perderlo, de dejarlo que siga el Winca de alguna manera llevándonos a otros términos. Lo que siempre pienso, y va en esta candidatura, es también respetar nuestra Ñuque Mapu, la madre tierra, luchar por ella, y que dentro de esta constitución también quede nuestra madre tierra como sujeta de derecho, que es la que sostiene nuestra vida. Entonces, desde ese punto de vista, sabemos que la madre tierra nos contempla todo, tenemos el medio ambiente, podemos hablar de un sinnúmero de cosas, del agua, porque el recurso hídrico acá también en esta zona ha sido muy fuertemente en estos tiempos explotado, se podría decir, porque no hay una forma racional de usar ya sea el bosque, por otro lado los pomponales, entonces también eso es una lucha constante que tenemos que ver cómo de aquí para adelante tenemos a nuestra gente con este vital elemento que está siendo muy escaso en los sectores más aislados en las islas, porque a mí me tocó conocer otras experiencias en otros territorios, y uno sabe que la necesidad es otra, nosotros tenemos un tipo de necesidad y ellos tienen otra necesidad que tenemos que también plantearla. Y en este caso he visto necesario plantear el tema del agua porque estamos pasando por esa situación, como también tenemos déficit en salud, por ejemplo. Acá el déficit en salud es muy grande y con esto de la pandemia se vio doblemente. Nosotros en algún minuto estábamos muy asustados porque no tenemos buenos hospitales, todos los hospitales que hay acá tienen que pasar por otro lugar, llevar a nuestra gente desde Quellón, por ejemplo, llevarlo a Castro, desde un lugar donde no hay puente, trasladarlo en lo que sea, en bote. Entonces no hay conectividad interna dentro de la isla y eso también es un factor que tenemos que ir mejorando, por eso decimos que es mejor que haya una autonomía territorial y que tengamos también mayor presencia de nuestras autoridades, pero con poder. Nos sentimos que nuestras autoridades tampoco tienen el poder para llevar a ciertas cosas. De estos mismos, volviendo a lo mismo que nos sucedió con la pandemia, nos dimos cuenta que los alcaldes no tenían poder de decisión de nada. Y sentimos que seguimos estando aislados de un país que es muy grande, donde todas las políticas quedan a nivel central y nosotros acá seguimos recibiendo las miajas, lo menos, en todas las áreas. Entonces queremos que esto también sea un poco más, llegue más accesible a nuestra gente. Desde ahí planteamos también la autonomía territorial, que sería mucho más flexible, más factible para nuestra gente, tener mayor poder de dominio de todo, de los recursos existentes en Chiloé. Hoy día nosotros en este territorio, hablo puntualmente de Chiloé, en este territorio tenemos un sinnúmero de plantas salmoneras, que la mayoría no tributan en Chiloé, sino que afuera. Entonces nosotros aquí nos quedamos con la contaminación y con todo el daño ambiental y quedamos y seguimos viviendo en precarias condiciones. Entonces, lo que esperamos también que en esta constitución se vea como el panorama global de todo este país. Y cómo este país, con sus costumbres, con su forma de vida, con todo lo que nosotros tenemos, sin perder el rumbo, siempre nosotros nos enseñaron que teníamos que guiarnos en el camino correcto que nos dejaron nuestros antepasados. Y el camino correcto para nosotros es poder defender nuestra madre tierra, sentir que todos los bienes y los recursos naturales que existen es para la sobrevivencia. Y cómo no decir fomentar más la agricultura en los territorios como estos, por ejemplo, que yo creo que también es muy importante poder ver, y dentro de esas cosas nosotros planteamos como lo más cercano,
pero en lo global vamos igual que todos los demás, que ya lo han dicho muchas veces, necesitamos un reconocimiento constitucional de nuestros pueblos, lo que nos va a permitir tal vez mayor cercanía a todas estas cosas que nosotros queremos abordar en estas áreas. Creo que también en la educación es un tema muy relevante para nosotros acá en Chiloé, la educación como un derecho, porque acá quien salen a estudiar son los que tienen recursos, y nosotros tenemos que muchas veces dejar de hacer eso porque no contamos con los medios. Entonces también es doloroso decir que vivimos en una isla, somos un pueblo mapuche huilliche, pero que estamos a lo mejor más marginados que otros pueblos pudieron conservar su lengua. Nosotros lo que sí conservamos es nuestra identidad, y a pesar de todo lo que hayamos sufrido, pasado, nunca perdimos nuestra identidad. Siempre orgullosos de que somos mapuche huilliche en estos territorios más australes, más aislados tal vez de la sociedad más global. Nuestros hermanos mapuches allá en el norte, ellos conservaron su lengua muy bien, porque también yo creo que la situación fue distinta. Acá en Chiloé, va a ser un territorio más chico, la evangelización fue mayormente fuerte, y nuestros antepasados le colocaban un retén de carabineros por acá, otro por allá, entonces se presionó para perder todo lo que fue nuestra lengua, pero no así nuestra identidad. Siento que todavía la tenemos y que es como el valor fundamental que tenemos para la subsistencia todavía de este pueblo que ha resistido a este gran monstruo que es un país que nos ha avasallado siempre, y ni siquiera teníamos el reconocimiento dentro de esta política de gobierno. Eso por ahora. Felei Ñaña, Chalto Baita mi Ngachamkan, Tami Tungo, Taminai, Tamaninani, Anfiti Tamantungo. En estos momentos vamos a entrar entonces a espacios de conversación, de preguntas de las personas que asisten, para que ahí también nos queda presente todavía la ñaña Vanessa, Carmen se tuvo que retirar. Entonces tenemos todavía el Peñi acá, el Eric Vargas, la ñaña Hilda, para hacerle las preguntas acerca de lo que hemos escuchado, los relatos que hay. Una de las cosas fundamentales que está en todo el movimiento y que lo que señalan también cada uno de ustedes es el territorio, la presencia cultural, y todos los elementos que el MAPU implica. Así que damos espacio a los Ngacham a preguntas. Belele Ramtun. No sé si todas las personas que están postulando se conocen, quizás también hay el Ngacham, no también puede servir este momento para interactuar. Belele Ramtun. ¿Puedo levanté la mano aquí, Gabriel Poz? Ya, si bien que veis. A ver, voy a... Aquí. Bueno, agradecer cada una de las presentaciones. Yo soy Gabriel Pozo Menares, actualmente estoy jefe de carrera de Pedagogía Intercultural y también trabajo en la carrera todo lo que es la línea de lo que es los fundamentos de la educación intercultural y lo que es ciencias sociales, historia, entre otras. Una pregunta para todas, pero relacionado con el último chat que escribí, dirigido a Vanessa, que tiene que ver un poco con... Hay una postura que hoy en día se está conversando mucho y que se está difundiendo por parte de gran parte de las candidatas y candidatos por escaños reservados, que es el tema de la plurinacionalidad. Y de la plurinacionalidad un poco como a contracorriente de otra postura, que es el tema del país autónomo, ¿no? Como dos posturas grandes que están en el debate. Entonces, porque gran parte de las cosas que escuchamos de ustedes, para poder concretarlas de manera más certera y de manera como más territorializada, con una autonomía plena, tendría que estar derivado a través de estas dos grandes posturas que se están manejando. Entonces, si bien lo escribía dirigido para Vanessa, pero quizá una pregunta para todas las demás personas, ¿cuál es la visión que ustedes tendrían
sobre esta idea de que Chile tendría que ser un país plurinacional o si es que tendría que ir por la vía del reconocimiento de las autonomías de los pueblos originarios. ¿Cómo lo ven ustedes en el marco de cómo se tendría que integrar esto en una nueva constitución? Pelei ñaña. Vanessa, Chempileimi. ¿Se escucha? Mai. Gracias por la pregunta, qué tremenda pregunta, porque precisamente en el Parlamento de Coscós teníamos ahí la mayoría de los candidatos que llegamos ese día, que éramos 10, estábamos de acuerdo en la mayoría de los aspectos, y uno de los aspectos precisamente que se discutió fue el tema del Estado plurinacional o la autonomía plena. Y yo creo que ese tema es bueno tocarlo porque voy a hablar de algunos conceptos. Creo que el pueblo mapuche mi pueblo mapuche es diverso. Por lo tanto, acá existen también personas que no quieren sumarse a este proceso del Estado chileno por ser del Estado, por estar actuando dentro del proceso chileno. Y también porque tienen la visión de precisamente de hacer un ejercicio de libre determinación y autogobierno en forma plena. Y creo que he escuchado varias posturas al respecto. Estuve en una reunión con Loncos y Machi en tal sentido y creo que ellos van transitando por ese camino de la autonomía plena, pero no dentro de este proceso constitucional. Lo están trabajando desde otros mecanismos y de otras técnicas jurídicas, quizás a nivel internacional. Pero creo que esa autonomía plena pudiese conseguirse quizás del modo que ellos lo están planteando. Ahora bien, respecto a este proceso constitucional, también yo creo que hay que ser claro con nuestros lamien, que este es un proceso que se va a llevar a cabo dentro del Estado chileno y hay que considerar también el contexto que existe de la parte minoritaria de los pueblos originarios. Van a ser 155 representantes, 17 originarios y 7 mapuche. Entonces, los acuerdos que se logren van a tener que llevarse a cabo por los 2/3 de todos los constituyentes. Eso significa que se da a la minoría mucho poder, o bien se tiene que tomar un amplio acuerdo mayoritario para lograr normativas. Teniendo eso en consideración, hay que ser muy estratégico a la hora de hacer nuestros planteamientos, porque tenemos que, al hacer nosotros nuestro planteamiento, ojalá sea yo con mi equipo paritario, o cualquiera de nosotros que vaya, porque considero que todos estamos dando una lucha política importante, hemos sido muy valientes, también valoro a todos los candidatos, pero el que llegue ahí va a tener que tener eso clarísimo, que los acuerdos se van a lograr con los 2/3, es decir, más de 100 personas de acuerdo, por lo tanto, las leyes que se aprueben, las ideas que se lleven, van a tener que también ser del interés de los otros. Entonces se van a establecer ciertas negociaciones, por llamarlo de alguna manera, o acuerdos entre muchas personas para aprobar estas leyes. Si nosotros planteamos en este escenario político una autonomía plena del pueblo, de nuestro pueblo, así como lo están planteando otros lamien, en consideración al cercenamiento del Estado a ser un país independiente, creo que va a ser difícil. Creo que acá, dentro del proceso constitucional, es una forma más de lucha que tiene nuestro pueblo, pero se va a tener que plantear desde un punto de vista, creo yo, que puede llevarse a cabo a través de un reconocimiento de una plurinacionalidad. Yo creo que, de acuerdo al escenario, es más factible y más estratégico colocar ese concepto en una nueva constitución para obtener este reconocimiento que nosotros queramos y también para que se materialice la interculturalidad que nosotros estamos buscando.
creo que colocar la plurinacionalidad, algunos lo consideran eso peligroso porque por el tema de la libre determinación y la autonomía plena, como que pudiese correrse ahí cierto riesgo o debilitar esta autonomía, pero la verdad creo que el término que hay que colocar, efectivamente, pienso que para este proceso es la plurinacionalidad, así como lo han vivido también otros países y la experiencia también comparada. Creo que en varios países ha resultado el tema de la plurinacionalidad, pero falta aún trabajar el tema de la territorialidad, que es como el punto de conflicto que los originarios tenemos, pero sin embargo se ha avanzado respecto a los derechos de toda índole que tienen estas identidades y estos colectivos propios que tenemos, colocando el concepto de plurinacionalidad dentro de un conglomerado más grande, que pueden existir distintas naciones diferenciadas, que cada nación pueda tener sus estatutos especiales y sus formas de regulación propias, que cada nación asuma su plan de vida y que ese plan de vida, obviamente, que el Estado ahí tenga esa limitante, se le respete. Pero creo que para este proceso, viéndolo desde ese contexto, viendo los quórum de aprobación, viendo que vamos a ser minoría, creo que es más lógico llevar un concepto de plurinacionalidad, porque me parece que eso pudiese llegar a acuerdo. No así, me parece que la autonomía plena, si bien es cierto, es otro camino que tiene nuestro pueblo de hacer un ejercicio de la libre determinación con nuestros derechos humanos. Creo que para este proceso, donde hay que dialogar con un pueblo chileno empobrecido y excluido que también pide dignidades, yo creo que va a ser más fácil instaurar el concepto de un Estado plurinacional. Creo que, de acuerdo al contexto, tampoco estoy en desacuerdo con el plan de la libre determinación plena y con hacer valer los tratados internacionales que hemos tenido, o sea, los tratados que hemos tenido como el Tratado de Tapigüe. Pienso que también esa es una vía donde hay que explorar y caminar también, pero de acuerdo al proceso institucional que estamos viviendo y de acuerdo al contexto y a los requerimientos, y también sabiendo que hay que convencer de nuestras propuestas a tantas personas chilenas y entablar esos diálogos, creo que es factible hacerlo a través de la plurinacionalidad y a través de esta interculturalidad que yo les comento. Creo que de acuerdo al contexto eso es más adecuado, y creo que es difícil la discusión, es difícil, pero esa es mi reflexión, de acuerdo al contexto netamente. Peley. Nahuel. Peley. Adelante Luis. Peley. Te escucha bajito. Está conectado con dos instrumentos al mismo tiempo, tienes que desconectarte de una. A lo mejor estás con el celular y el computador con los dos al mismo tiempo. Cuelga una de las dos llamadas y mantente en una sola, si no vamos a estar escuchando ese pitito en todo momento. Peley, no nos escucha. Todavía no. Peley, no nos escucha Luis. Probablemente, como te dice, que tienes que desconectar un aparato. Peley, ¿alguna otra persona? Sí, que trate de colgar su llamada y volver a conectarse. Porque aquí aparece duplicado y mientras estés duplicado te va a pasar eso, te va a salir ese retorno. Peley,
¿Alguna otra persona que tenga su Tanya Ramtun? Mientras esperamos a alguien que aparezca con alguna pregunta, Hilda, no sé si estás por ahí. O el Peñi Eric. Por acá estoy yo. Ya, Feley. Bueno, había una pregunta ahí que planteaba Gabriel Pozo acerca de la plurinacionalidad. Sí, la escuché. Creo que es un concepto bien así como difícil para abordarlo, pero tenemos que abordarlo también porque como todos estamos planteando esa postura, creo que es necesario aclarar que cuando hablamos de la plurinacionalidad también sentimos que sería un efecto que llegara más así a nuestros territorios, fuera un poco, hubiera bajadas más territoriales. Sentimos que a través de ellos se busca también mayor autonomía en nuestros territorios. Sentimos que ese concepto lo hemos hablado casi todos los candidatos y lo planteo de esa manera porque creo que a través de ello también se reconoce todas aquellas variantes o variables que tenemos en los distintos espacios y territorialidad más que nada. Y cada territorio tiene sus particularidades que tenemos que defender y va a ser una lucha muy fuerte también porque entiendo que nosotros somos 7, por ejemplo, en el caso del pueblo mapuche somos 7 representantes frente a mucha gente que a lo mejor va a tener una postura totalmente diferente a esa, pero cómo nosotros argumentamos nuestra respuesta para poder de alguna manera ganar credibilidad o ganar que alguien se ponga de nuestro lado. Yo creo que es muy difícil, pero hay que hacerla porque creo que es lo que mayoritariamente estamos planteando. Eso, profe. Feley. Sí, pues yo creo que ahí, a mi parecer, así como decían que había algunos temas, ciertas posturas de plurinacionalidad o autonomía plena, yo creo que dentro de los candidatos también en general a nivel nacional hay algunos que han adherido a esta idea de Estado plurinacional. Sin embargo, uno no sabe si esa adhesión efectivamente es real o es realmente un discurso que se ha ido construyendo. Por otro lado, también dentro de las mismas personas que representan al mundo chileno, algunos hablan de interculturalidad, otros están hablando, en lugar de hablar de plurinacionalidad, prefieren hablar de multiculturalidad. Entonces también hay un juego de conceptos, un juego de palabras ahí que me parece interesante ir considerando. Yo creo que uno de los conceptos más centrales que está el concepto de plurinacionalidad. Yo creo que la interculturalidad es como una especie de mecanismo de encuentro en estas sociedades que son diferenciadas. A mi parecer, la sociedad mapuche ya es una sociedad, el Estado en sí mismo ya es plurinacional, con la diferencia que no lo quiere aceptar. Entonces, quizás la demanda no es que nos reconozcan una plurinacional, sino que se asuma la existencia de una plurinacionalidad. Ese es mi comentario que yo puedo hacer en relación. No sé si hay otra pregunta. Luis, sigue duplicado en tu pantalla. Peñi, Eric, ¿algún comentario usted? Feley, May. Está media complicada la tecnología del internet. Sí, la tecnología nos está jugando una mala pasada. Sí, la señal. Bueno, no sé si se escuchó mi presentación. Sí, se escuchó. Ahora, a ver, ¿algún otro comentario en relación a la consulta que se hacía de esta idea de plurinacional o de multicultural? Sí, mire, Chacha, yo creo que lo primero que tenemos que nosotros comprender cuando estamos hablando de derechos es un encuentro o desencuentro que se genera entre lo legal y lo legítimo.
Y eso es una lucha permanente a nivel mundial, porque muchas veces uno cree que lo legal, con eso tenemos que quedarnos y olvidarnos de este permanente planteamiento de lo legítimo. Y en ese ámbito yo me atrevo a decir de que con constitución, sin constitución, nuestro pueblo va a tener permanentemente la porfiada actitud de querer sobrevivir. Y la presencia nuestra en este espacio de conversación, esta nueva constitución, también puede ser bien interpretada como un pacto, como un tratado donde los pueblos, donde la filosofía, el pensamiento convergen en una nueva fórmula de relacionarnos. Y frente a eso, yo creo que es importante hacer conciencia de la importancia que tiene cada uno de los planteamientos. Y ahí donde me atrevo a decir, Pupeño y Bolamuen, que debe brotar la generosa voluntad de todos nosotros, porque aquí es una lucha de pueblo. Y esta generosa voluntad tiene que estar imbuida en el yamugún, en el respeto mutuo, en el respeto a la palabra, en el respeto al equipo, en el respeto al pueblo. Y esa lucha primero parte por nosotros. En cuanto al concepto de la interculturalidad o la plurinacionalidad, yo creo que lo primero allí hay que ponernos de acuerdo qué entendemos por un Estado plurinacional o multicultural. Porque uno puede aferrarse a lo que otros nos han dicho, o puede aferrarse, no sé, al concepto internacional. Pero aquí estamos discutiendo un tema nuestro, de la sociedad que vive en este gran territorio, en el Gualmapu. Si logramos ponernos de acuerdo en qué entendemos por interculturalidad y si dentro de ese concepto se respetan los derechos autonómicos de nuestro pueblo-nación y no se vulneran estos derechos que ancestralmente nuestro pueblo ha venido luchando, perfectamente podemos llegar a un acuerdo. Yo creo que nuestro pueblo-nación no puede ir a entregarle al Estado chileno una milésima siquiera de lo que son nuestros derechos ancestrales. Porque eso no se tranza, eso no se vende. Y esa es una de las razones por las cuales asumimos como un Isolgulán en alianza estratégica, valga la redundancia, con la Alianza Territorial de Chiloé, enfrentar este desafío, manifestando gestos, valga la redundancia, generosos, donde nuestra ñaña Hilda Huenteo de la comunidad autónoma Huequetumao de ya de la Butahuapi Chiloé, se le confirió el derecho de ir de titular y quien habla en su condición de candidato alternativo. Y allí donde tiene que florecer, y lo digo con mucha vehemencia y con mucha confianza, pues el gesto que debemos demostrar a la sociedad, porque aquí vamos en dualidad de género, donde ninguno es más importante que el otro y donde tampoco ninguno de nuestros planteamientos está por sobre los otros. El Yamugún nos invita a tener un planteamiento muy respetuoso en cada uno de nosotros y con esa actitud también tenemos que irnos a sentar frente a quienes hoy día van a ser los representantes del pueblo chileno, los representantes de las fuerzas políticas y también los representantes de los poderes fácticos de los empresarios, que sí o sí van a ser electos. Entonces, para lograr generar esta conciencia, para lograr generar esta confianza, yo creo que sin que nosotros le demos espacio para que ellos trastoquen nuestros derechos consuetudinarios, nuestros derechos milenarios, tenemos que actuar con ellos con la misma actitud de respeto y ojalá ganar la confianza de los aliados para que establezcan mínimos derechos de pueblo-nación allí, teniendo muy en claro, y alguien lo dijo delante, que
esta es la constitución del Estado chileno, Paralelamente, alguien lo decía también, nosotros vamos a seguir trabajando y no vamos a renunciar a nuestros derechos autonómicos, nuestros derechos políticos, nuestros derechos culturales, espirituales, nuestros derechos lingüísticos, nuestros derechos territoriales, derechos que no tienen por qué ser administrados por el Estado chileno. Y ahí cuando yo pienso que el pueblo nación mapuche, los pueblos originarios de los distintos territorios, debieran de converger como naciones en un gran acuerdo, cada uno con sus autonomías, y ahí a lo mejor puede coincidir este criterio que se está hablando hoy día, que es un Estado porque pluri habla de muchos, plurinacionales, multi, que son también muchas, cultural. Así lo entiendo, Bopeñi por la Muen, y espero hacer un aporte también a este Kumenutran Feulamay. Felay Peñi, Fidel que va ahí. Camila Ramtún, daríamos espacio a una pregunta más. Don Desiderio por acá, Hernán González. Ya, Felay. Marimari Compuche, Inche Hernán González Quitulet, Inche Malagüe Guarriá, Comuna de Lanco, Inche Quimeltuche, Historia y Geografía. Bueno, en Huinca Sumú. Bueno, gracias a los candidatos, ¿cierto?, del Fucha Huillimapu por su presentación. Mi consulta es la siguiente: si pensamos justamente con lo que acaba de decir el Peña Eric, que esto tiene que ver con leyes del Estado, pero no olvidemos que en el pueblo, nuestro pueblo también tiene un tinglado ancestral de leyes y normas del ASMAPU. Entonces, en ese contexto de ASMAPU, ¿cierto?, que son nuestros tinglados que nos heredaron nuestro ñuqui, nuestro Shao, nuestro antepasado, ¿cómo visualizan ustedes poder instalar elementos de ese ASMAPU que está en los territorios para que puedan ser ciertos elementos que puedan constituir esta constitución que integre el conocimiento de los pueblos centrales, ¿cierto? En este caso, el Chimún Mapún, en el contexto del territorio mapuche. Chaltumay. Felay. Yaña Hilda. May. Bueno, yo creo que desde el punto de vista que nosotros buscamos también poder consagrar nuestra espiritualidad y nuestra gran Kimun que se ha mantenido históricamente en los territorios. Creo que es necesario poder fortalecer todo esa ¿cómo se puede decir? Esa buena enseñanza, ese buen Nutram que tenían nuestros cuifiché con nosotros al interior de la familia, y también cómo se potencia en los establecimientos, en las escuelas, porque hoy día nosotros también sentimos que como pueblo originario tenemos grandes aportes que damos hacia la sociedad, y siempre lo hemos hecho, porque hemos trabajado, por ejemplo, en el área de educación intercultural. Muchas veces nuestros cuifi han entregado lo que tienen para poder que ese kimun quede en algún lugar, sea para nuestros pichiquiché siempre. Y también tenemos la parte espiritual, que es muy importante, que tiene que tener un rol dentro de esta constitución consagrada también, porque nosotros, como bien lo dice el Lonco Eri, va a pasar la constitución, nosotros vamos a seguir estando, vamos a seguir luchando por nuestros derechos, por nuestros principios históricos, por nuestras formas de vida, por mantener también la cosmovisión en nuestros territorios y en nuestra sociedad mapuche, bulliche, mapuche lasquenche. Cada uno tiene una forma de espiritualidad diferente. Por tanto, el respeto a cada una de ellas siempre tiene que estar, y eso tiene que quedar en algún lugar de esta nueva discusión. Y si no es así, pero nosotros tenemos que fortalecerlo,
porque como yo bien digo yo, este espacio que se nos dio a nosotros para ir de constituyente o para estar conversando con ustedes es un espacio de aprendizaje. Aquí nosotros todos vamos a salir fortalecidos. La idea es que cada uno de nosotros que estuvimos en este proceso, salga o no salga, va a tener un gran aprendizaje, y ese aprendizaje esperamos que también quede en nuestras comunidades, queden con nuestra gente, porque es necesario en estos tiempos que nuestra gente se atreva a discutir sobre las leyes que queremos, se atreva a estar haciendo peso para que los tratados, los convenios se cumplan, porque si nosotros somos los que tenemos que darle vida, nosotros somos los que tenemos que darle vida al convenio 169 y tantas cosas que tienen que ver con educación, con salud, pero nosotros tenemos que estar preparados para eso, y donde quiera que nos paremos como dirigentes, como personas, mapuche huilliche, mapuche lasquenche, mapuche, defendamos lo que es nuestro, porque eso a nuestros antiguos no les costó fácil, a ellos sufrieron, ellos lucharon, ellos derramaron su sangre. En el caso mío, mi abuelo fue baleado en esta lucha por mantener el territorio, y que cuando yo me enteré, tenía 9 años más o menos, cuando mi abuelo me dice que él llevaba tantos años de lucha, y me empezó a contar su historia, que era uno tan hermoso, y me dice, y por eso, por defender, para que ustedes estén acá, para que sus hijos al día de mañana estén acá, yo fui baleado, y me tira la chompa así, y me muestra que él tenía una bala que había atravesado su cuerpo. Entonces no fueron procesos fáciles. Por tanto, nosotros tampoco con el cambio o no cambio de esta constitución, con reconocimiento o no reconocimiento, nosotros vamos a dejar nuestras luchas, nosotros vamos a seguir manteniéndonos firmes, a lo mejor con mejores argumentos, porque acá, yo siempre digo, acá voy a aprender. Yo por eso me atreví de poner mi nombre a disposición cuando me eligieron la gente del territorio, porque siento que es una parte de enseñanza, y también valorar esa lucha que dieron los huenteos. Yo estoy aquí porque siento que mis abuelos sufrieron, mis abuelos lucharon por nosotros, y nosotros no somos quien para que dejemos esa lucha en manos de otros. Si nosotros mismos tenemos que levantar la voz, nosotros mismos tenemos que plantearnos qué es lo que queremos, qué queremos mejorar, cómo queremos que nuestras comunas, cómo queremos que nuestros territorios se funcionen. De alguna manera, un ordenamiento territorial es importante, tener claridad lo que queremos, tener claridad que aquí hay falencias, y tener también claridad que nosotros tenemos derechos preexistentes en nuestro territorio. Nosotros no somos personas de fuera, como bien también yo lo digo, nosotros tenemos que aprender a decir que la tierra es nuestra madre, porque nos da la vida, nos vio crecer y nos da los alimentos todos los días, pero ¿cómo lo defendemos? No lo vamos a defender si nosotros lo estamos vendiendo, que lo estamos arrendando, que lo estamos negociando. Esa no es la forma. O sea, nosotros tenemos que volver a nuestros principios básicos que tenía la subsistencia de nuestro pueblo, que a pesar de todo siguieron vivos y siguieron luchando para que nosotros estemos acá. En este proceso no es un proceso que se nos dio porque sí, fue una lucha también, una lucha de desigualdad social, donde la gente se cansó de ver tanta injusticia, de seguir viviendo muchas veces en las calles, personas hacinadas, y por eso se despertó esta gran lucha que lo dieron los jóvenes. Nosotros tampoco nos podemos hacer dueños de una situación que fue así, y donde nuestro pueblo tampoco se dejó al margen. Nuestro pueblo también estuvo de igual a igual luchando en las calles para que estos procesos se den. O sea, a nosotros nos hubiese gustado que hubiesen habido más representantes del pueblo originario, no solo los 18, o sea, los 17, quiero decir, hubiesen habido más, porque tal vez así podríamos también tener un mayor peso. A nosotros nadie nos preguntó si estábamos contentos con los 17 escaños. Deberían habernos preguntado, porque el convenio 169 también lo dice. O sea, nosotros debemos haber tenido consulta previa, y eso no se hizo. Entonces, con lo poco que tenemos, con lo poco que queremos construir, tenemos que tener claridad que lo que queremos construir es que dentro de esta constitución que se espera redactar, y donde esperamos algunos de nosotros estar, que también queden consagrados nuestros derechos espirituales. Esos son nuestros derechos, y nosotros lo vamos a seguir manteniendo siempre. Eso con respecto a eso, Peñi. No sé si le di respuesta, pero ahí es mi Nutram. Pelay, Mañón. Pelay. Sí, ¿Ya? Yo también quiero agregar, encuentro muy interesante la pregunta de cómo llevamos nuestro asmapu, ¿cierto? Y nuestra sabiduría ancestral a esta constitución. Y yo creo que la ñaña acá, Laura, que no la conocía, así que un gusto conocerla, ñaña.
creo que apuntó a elementos básicos, que es lo territorial. Entonces, ¿cómo convertimos eso tan importante en este territorio como derecho humano y todo lo que vive y habita en los territorios? Porque el territorio tiene vida, ¿cierto? Y nosotros somos uno más dentro de este conglomerado grande, de esta MAPU. ¿Cómo lo traducimos a un lenguaje que pueda plasmarse en la Constitución? Y yo creo que es importante cambiar este paradigma mercantilizador, ¿cierto? Occidentalizado, un paradigma más holístico, un paradigma que considere, que no coloque en el centro al ser humano y al capital y al mercado, sino que coloque en el centro a la dignidad humana, y si colocamos en el centro a la dignidad humana, colocamos en el centro a la vida, ¿verdad? Y la vida se desarrolla en los territorios, pues. Entonces, por lo tanto, cambiar ese paradigma implica reconocer los derechos a la naturaleza como sujetos de derecho, también porque es algo que vive. Por lo tanto, sería importante no solo en esta Constitución asignarle derechos a las personas, sino que también asignarle derechos a la naturaleza. Y eso se traduce como en un sujeto, la naturaleza será sujeto de derecho, y ahí cumple como la expectativa de nosotros de darle mayor protección a nuestra madre, como dice la ñaña, nuestra madre realmente. Entonces ya, la naturaleza como sujeto de derecho, nosotros como uno más dentro de esta MAPU, dentro de este cosmos, y también colocar algunos elementos como los derechos humanos, es cierto, a nuestros territorios, porque nuestro ser mapuche no se concibe sin este territorio que tiene vida, y ahí podemos también colocar el derecho humano, indígena. No me gusta la palabra indígena, pero me gusta más, somos seres originarios mapuches realmente, pero para abarcar todos los grupos ya, el derecho humano indígena a vivir en un medio ambiente libre de contaminación también. Que eso esté en el centro, sea un derecho humano indígena al medio ambiente. Y si colocamos este componente, esto se va a significar ¿qué es mi ambiente? Es la tierra, el territorio y los recursos naturales. Ese es todo mi ambiente. Por lo tanto, ese ambiente tiene que protegerse porque ese ambiente vive y a mí me da la vida. Por lo tanto, aquí no solo estoy protegiendo la vida de nuestra madre, estamos protegiendo la vida de los seres humanos. Entonces, teniendo esto claro, cambiar esta visión mercantilizadora que divide, ¿cierto? La tierra superficial, divide los componentes del agua, también los divide porque constituimos derechos sobre ella, por más bien con una visión muy privada de esto. También vendemos los recursos del subsuelo, vendemos los ríos, los bosques, etcétera. Entonces nuestra madre con tanta división se va destruyendo con tanto negocio. Por lo tanto, el paradigma es apuntar a que no, esto se protege los derechos de la naturaleza, se protege el derecho humano al medio ambiente. Por lo tanto, acá hay que proteger un hábitat y ese hábitat tiene un equilibrio, y nosotros hemos dicho siempre que se protege el litrofilmoñén, ¿cierto? La biodiversidad de todo lo que vive, y además que esta concepción más integradora, más circular, que es la MAPU en su entorno, va a también permitir que nosotros, si cuidamos este entorno, vamos a tener el cumemoñén, un buen vivir. Y como el Estado dice, la Constitución está al servicio de la persona humana, yo creo que también eso debiese apuntarse a que también la sociedad transita es un buen vivir, como caminaban los antiguos. Entonces hay que cambiar esta visión occidental mercantilizadora, que solo le interesa el capital y el dinero, y explotar. Tenemos que transformar esta visión femenina de la tierra, más armónica, más que se sabe interrelacional, que conserva el orden natural, asignándole derechos a nosotros, a la naturaleza, al derecho humano al medio ambiente. Y si colocamos este derecho humano al medio ambiente, ahí es en este lugar, en esta MAPU, donde nos cobra sentido que nosotros pidamos autonomía, libre determinación, y también ahí es donde se ejerce nuestra cultura y nuestra espiritualidad, en ese hábitat en específico. Pero yo creo que debemos
podemos incorporar esas visiones que protejan nuestros hábitats, y lo otro nos corresponde a nosotros, pues si nosotros estamos pidiendo autonomía y libre determinación, no me pueden imponer qué religión voy a tener yo si yo soy mapuche y rescato mi espiritualidad, y la espiritualidad se ejerce en el territorio. Pues esa es la base que nosotros tenemos, territorial, y todo lo que yo soy emerge del territorio. Entonces tenemos, yo creo, que apuntar hacia la protección de nuestro territorio, de nuestra MAPU, buscar los elementos jurídicos, y lo otro nos corresponde a nosotros como seres autónomos y seres que también buscamos el ejercicio de los derechos colectivos de la libre determinación. Creo que puedo resumirlo de esa manera. Gracias, Mayu. Felei puñaña, felei puche, con palo twachi ngetrameo, twachi tragunmeo, teo amulei ante, fiti wechulai tayin tau, fiti mañumo bien tamen con pan, fiti tayin ngetramkan, el que tuvielta nyibu tayin pu che tayin ngetram, tayin chumechin en el tuni felen en ta zungo, chumechin en el tuni falta mapunche monyen, fe mech fiti mañumo bien tamen malepan fameo. Agradecer entonces la participación de las personas que están siendo constituyentes, la ñaña Vanessa, la ñaña Hilda, también al Peñi Eric, bueno, y la otra persona que teníamos invitada por distintas razones seguramente no pudieron ingresar. Agradecemos también la participación de las personas que vienen de distintos lugares, algunas personas que son de los LOF, que están presentes acá, nuestros Peñi estudiantes, al que tú le tuachi zungu. Así que muchísimas gracias, esperemos que esta conversación seguramente sea de provecho para las personas que han escuchado. Seguir pensando que aquellos que van a votar por los postulantes, hay una ficha y tengo entendido que en el CERVEL ya están las condiciones de la identidad de cada uno. Yo el otro día me estuve buscando, aparezco como mapuche, entonces el CERVEL ya hizo eso. Así que ahí hay que ubicarse según el voto que se quiere dar. Y si en el CERVEL ya aparece con esta característica. Así que de nuevo muchas gracias por la participación, por concurrir a este Tragüen. Nuestro propósito es precisamente llegar a los LOF, también contribuir a la información, dado que como ya se dijo, esta es una preocupación de todos. Estemos donde estemos participando, pero es nuestra preocupación. Felei Puché, le doy la palabra a Gabriel Pozo, director de la carrera, para que ya finalmente concluyamos con nuestro Tragüen. Sí, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Sepan que además esto se estaba transmitiendo en el Instagram de la carrera, por lo tanto sabemos que hay muchas más personas participantes. El territorio de ustedes es muy complicado porque desde Los Ríos y hasta Aysén va a salir una sola persona, y yo creo que voy a coincidir con Hilda, de que es como enigmático que tengan solamente a una persona representante en un territorio tan gigante, mientras que en la Araucanía van a haber 2 personas solo para la Araucanía y 6 personas para la región metropolitana. Son 2 en el territorio, son 2 en el territorio Peña, les clarifico. Quiñigüencho, cada quien somos. Claro, sí. No, sí, eso lo entendemos, pero digamos que eso es, entre comillas, como la lista, ¿ya? Es como, van como lista. Pero digamos que los 2 van a formar un solo escaño y va a ir un representante a esta convención constituyente. Entonces, en ese sentido, a lo que queremos llegar es que es enigmático esto. Tan poca gente para un territorio tan grande que va entre Los Ríos y Aysén. Así que esperamos que entre ustedes que pueda obtener, digamos, esta posibilidad de hacer esa representación. Clarifico, se eligen 2 de la primera y de la segunda lista más votada, un hombre y una mujer. Eligen 2. Ajá, perfecto. Porque tiene que haber paridad de género. Así que eso, agradecemos también a las estudiantes presentes, docentes que también nos acompañaron de la carrera. Y nada, pues hay gente que les va a tocar votar por ustedes. Veo aquí que está Amanda Cañicul, que ella es de las Huaytecas, ¿ya? Y también, bueno, la gente que habita en la zona, Hernán, el mismo profesor Desiderio Catriquir. Esperamos de que ellos también tengan la posibilidad de
de estar ahí con algunos de ustedes como al momento de decidir. Así que como carrera muy contentos. La próxima semana tenemos a Elisa Loncón con Manuel Santander. Así que continuamos con nuestros viernes constituyentes. Y hasta el día 10 de abril. El día 10 de abril es nuestro último encuentro con otros candidatos de la región del Biobío y todo eso. Así que eso, muchas gracias por estar aquí, por participar y nos vemos la próxima semana. Les vamos a mandar igual los links para que puedan estar. Así que eso, Chesay Desiderio, le devuelvo la palabra. Ya, bien que va ahí, Chalto. Bien, con esto entonces estamos cerrando nuestro tragüen de hoy día. Como dice el profesor, el próximo viernes ya tenemos otro tragüen. Así que esperemos que esto resulte y ya sabemos que esto es un paso. Como dijeron, ¿cierto? Esto no es el fin, son estrategias que se deben ir siguiendo, pero la gran meta a fondo es, como ya se ha dicho, el tema de la autonomía del pueblo mapuche. Feley. Ahí, Veo que ya el profe, gusto de verlo. Ya, Feley, veo que ya el maíz. Veo que ya el compuche. Veo que ya el